Estimado programa de las provincias también existen. Hoy vamos a hablar de educación pública, de los 150 años de la Escuela Sarmiento, de política nacional y provincial. Vamos a empezar entonces con el tema de la educación pública. Yo creo que no hay una persona, o si hay serán muy pocas, que no quieren o que están en contra de la educación pública, gratuita, laica. La educación pública, eso no quiere decir que cada religión pueda tener su escuela o que institutos privados existan. La educación pública. Entonces, no me siento cómodo cuando se habla únicamente de la educación universitaria en las manifestaciones y demás, y dentro del tema de la educación universitaria parecería que el único tema que existe en la universidad pública argentina es el sueldo de los docentes. Yo hubiera acompañado y con gusto todo este movimiento que hay sobre educación pública si me hubieran dicho que el presupuesto está destinado principalmente al tema de investigación o de proveer de laboratorios o de equipar mejor a las universidades en cuanto a bancos, es decir, mejorar el lugar donde se estudia. Si hay que hacer refacciones y demás, estoy de acuerdo. Pero reducir el tema y las protestas de la educación pública únicamente y fundamentalmente al salario docente, no cuentan con mi apoyo. Y en tal sentido, apoyo el veto que hizo el presidente Milei. Que está todo esto disfrazado, como que si el veto va a entorpecer la educación pública, o que va a terminar con la educación pública, que ya el hijo del obrero o el hijo de clase media no va a poder acceder a la facultad. No es cierto, no es cierto. Yo soy hijo de inmigrantes, mi padre ruso, mi madre inglesa, y no tuve inconvenientes nunca en ingresar a la universidad pública y al colegio secundario público y a la escuela primaria pública. Entonces, hablemos bien, hablemos con propiedad. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Los salarios de los docentes? ¿O estamos defendiendo los salarios de los empleados? Porque una cosa es ser docente y otra es ser empleado de la universidad. Son dos cosas distintas. Porque el docente, primero de todo, tiene que tener vocación de enseñanza, vocación de volcar sus conocimientos en la juventud para que sean aprovechados. Es decir, tener esa vocación. Después se preocupa por el salario. Yo no creo, y en ese caso sería un mal profesor, si quiere entrar a la universidad y ser docente universitario, mirando cuál es la planilla de sueldo. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Porque en el 98-99% de los docentes universitarios tienen una actividad privada o otro puesto público y no tiene una necesidad como se quiere vestir ahora de que con el sueldo que gana un docente
un titular está cerca de los 2 millones de pesos hoy, antes de la ley y antes de la propuesta. Entonces, y algunos profesores tienen 1 o 2 cátedras en distintas materias o en la misma, porque, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco: Derecho Civil 1 y Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, hasta que se llega a familias y sucesiones. Y un profesor que está con capacidad para poder enseñar el Derecho Civil 1 y puede enseñar también Derecho Civil 2. No digo que pueda enseñar Derecho Penal, que es otra rama del derecho, pero también en Derecho Penal hay una parte general y una parte especial, que en general los abogados primero los estudiaron, después si eligieron esa rama del derecho, del civil o del penal, están, presumimos, suficientemente preparados. Se habla también de una universidad con capacidad, una universidad que tenga profesores capaces. Antiguamente, hace 50 o 60 años, para ingresar a la universidad, teníamos que rendir un examen, un concurso público de antecedentes, de oposición, en el cual podían acceder para una cátedra cualquiera que tenga buenos antecedentes en la materia, no digamos antecedentes penales o demás, sino antecedentes como especialista en lo que quiere concursar. Y venían profesores de otras universidades, tomaban examen de oposición, sea 1 o 3 o 4, y después resolvían por cuántos años uno podía seguir siendo profesor. Y al término había que volver a concursar. Yo no sé, y dudo, de que, porque no veo en los diarios el llamado concurso de oposición de profesores universitarios. Yo, por supuesto, ya ahora no tengo ni pretensión cercana a acceder a una cátedra con 91 años, pero sí, allá en 1954, tenía 21 años, me recibí a los 20, había una escuela de Derecho, y lo repito una y otra vez, porque es algo que no debe ocurrir. En aquel entonces se me ofreció una cátedra en la Escuela de Derecho dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. La UNE no estaba todavía. Bien, luego de hablar, conversamos y acepté interinamente una cátedra. Al término de la conversación, se me dice que tengo que estar afiliado al Partido Justicialista. 1954, gobierno de Perón. Entonces le dije, yo no tengo otras ideas. Bueno, entonces no lo puedo designar. Es decir, que para poder ser designado había que estar afiliado al Partido Justicialista. Y yo no sé si hoy, en tantas universidades que hay en el país, no se exige también una afiliación política a quienes quieren acceder a una cátedra. Sea radical, sea justicialista, no tiene que importar el hecho de que se accede a una cátedra
se accede a una cátedra por, digamos, por la situación de afiliación política. Se tiene que acceder a una cátedra porque se siente, primero reitero, se siente vocación para enseñar. Y cuando hablamos de enseñanza pública y de educación pública, tenemos que referirnos también a la educación primaria y a la educación secundaria. Y si vamos a hablar del salario docente, universitario únicamente, ¿por qué no nos preocupamos por el salario de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de maestras y profesores que también hacen un esfuerzo y que tal vez es distinto al esfuerzo que hace el profesor universitario? Porque el profesor universitario, por el solo hecho de tener en la tarjeta de presentación, decir profesor, ya está obteniendo más clientes. ¿Por qué? Porque el que busca o tiene un problema, ya sea para un edificio de estructura, para un proyecto, para hacerse atender por un médico o por un abogado, se busca al más capacitado y se presume, solamente una presunción, de que el que más capacitado es un profesor universitario. Entonces de ahí surge, digamos, un refuerzo económico y de prestigio, que el prestigio no tiene precio, y ser profesor universitario es un prestigio. Entonces no limitemos la protesta por la educación pública al salario docente. Vamos a un corte. Siguiendo con este tema de los fondos universitarios, de que no hay plata para poder absorber todo este sistema, hay que analizar los alumnos que siguen con su carrera normalmente, o digamos que se inscriben únicamente para ser estudiante universitario, que también es una distinción, y rinden 1 o 2 materias por año. Pero también hay otros problemas en que el Estado debe destinar sus fondos. Hay prioridades. El Estado puede tener millones en caja y tiene que decidir cuáles son sus prioridades. Y para el desarrollo de la producción en nuestra provincia y en el país, son necesarias las rutas, porque el transporte ferroviario prácticamente desapareció. Solamente lo vemos en el servicio urbano de la ciudad de Buenos Aires, o que utiliza un trencito que cruza, digamos, con pasajeros de Posadas, Encarnación y demás. Ahora se está pidiendo que pasen por, digamos, puedan pasar también por arriba de la represa de Yacyretá. Para hablar del tema de las rutas, que es fundamental, lo invitamos al doctor Marcelo Falcioni, que es habitual en nuestro programa, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Bienvenido, Marcelo, a nuestro programa una vez más. Muchas gracias, Toto, muy amable. Hay rutas nacionales y provinciales en nuestra provincia. En las rutas nacionales, prácticamente el gobierno nacional ha dicho de que no hay fondos. Y volvemos a lo que decía recién. Fondos hay que ver a qué parte, cuál es la parte de privilegio, a dónde se destinan los fondos. ¿Cómo está el tema? Se pasaron rutas nacionales a la provincia. ¿Por qué no le explicas a la audiencia cómo está el tema de las rutas en nuestra provincia? Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente. Y sí, vamos a abordar el tema de las rutas, pero yo
previamente quisiera hacer saber o recordar, contigo ya lo hemos tratado varias veces, que el tema rutas, caminos está inserto en un panorama mucho mayor y más grande, que es el de la logística. La logística, como sabemos, es la manera de planificar, gestionar el transporte de mercaderías, de carga, en sus diversas modalidades. Modalidades que son tres, básicamente. La que se hace por vía de los ríos, la que se hace por vía de los trenes y la que se hace por vía de las rutas, que es el tema, y camiones. Ahora bien, particularmente nosotros en esta provincia tenemos serios problemas, como tienen, supongo, otras provincias también, pero nosotros particularmente, que estamos cercados por dos ríos, los dos ríos más importantes de la República, por ejemplo, tenemos la cuestión de la navegabilidad y ahí se inserta el tema de la hidrovía, otro de los tantos temas que permanentemente estamos tratando. El tema de la hidrovía, sobre todo el Paraná-Paraguay, que llega en un punto hasta Confluencia y de Confluencia sigue a Paraguay y Paraná, Alto Paraná, pretende llegar a la represa de Yacyretá, donde está hoy en construcción y pronto a terminarse un puerto. Porque claro, este sistema de la hidrovía o utilizar el flete por medio de embarcaciones necesita la hidrovía y necesita puertos, que es el otro condimento que hace a este tipo de transporte. Tenemos serios problemas porque hoy por hoy, digamos, no se está ejecutando el debido señalamiento y el dragado que necesita. Prácticamente las barcazas se están retirando por el problema de no tener la disponibilidad de esta hidrovía, porque además el río Paraná está muy bajo y según los pronósticos de los expertos dice que esto va a llegar hasta fines del año que viene, 2025, con lo cual el dragado se hace muy importante. En el caso del Alto Paraná, para llegar al puerto de Ituzaingó, venimos recordando que acá también se tiene que trabajar y tramitar la cuestión con Paraguay, porque en este tramo el río Paraná es compartido con Paraguay. Así que bueno, tenemos deficiencia en el tema del transporte a través de los ríos. Recién lo terminas de decir, no es novedad, pero es importante recalcarlo. Prácticamente la provincia no tenemos transporte ferroviario. El transporte ferroviario se compone de los trenes, de las vías y de las estaciones. La provincia de Corrientes prácticamente los trenes y el servicio de trenes no es provincial, es nacional, pero está prácticamente inactivo. Las vías están prácticamente destrozadas al punto que obligan, cuando circula algún tren o circulaban, a no tener una velocidad mayor a los 40 kilómetros por hora, lo cual es toda una complicación. Y por si fuera poco, también estaría careciendo a los efectos del transporte, las estaciones y de pasajeros también, las estaciones de trenes, porque con el avanzar del tiempo, estar desactivado el tren, los distintos municipios fueron avanzando y tomando parte de estos sectores, de los andenes, digamos, de cada terminal, de cada estación ferroviaria, para transformarlos en salones múltiples, en salones de conferencia, etcétera, etcétera, y transformar el destino. Yo siempre hago referencia a que cuando me enteré que el municipio de Mercedes había recibido de la Nación el manejo del ramal de la estación ferroviaria de Mercedes, dije, no vaya a ser que el día de mañana, cuando un tren llegue a buscar su preciada carga de piedra, ganado, etcétera, se encuentre con una comparsa. ¿Por qué? Porque en ese predio se hizo un corsódromo. En vez entonces los intendentes de librar la batalla más fuerte, de decir, vamos por los trenes, van por las estaciones para hacer este tipo de cosas. Y bueno, esto también agrava mucho porque toda esta cuestión de trenes, por ejemplo, nos refería hace unos programas atrás el ingeniero Simula, que estuvo en Canadá, bien lo afirmás, y allí se encontró con convoy de trenes
que tienen 3-4 kilómetros de largo y por si fuera poco son de doble piso. Trenes de carga de 3 kilómetros de doble piso para transportar mercadería. Y esto tiene a su vez su razón de ser, porque obviamente la buena logística lleva al menor precio del del transporte de la mercadería, que después se hace más barata en el costo de la mercadería propiamente dicha. Así que bueno, de allí la importancia, ¿no es cierto? Y finalmente el otro ítem que hace a la logística del transporte son las rutas, que bien la mencionaba hoy y preocupan. Nosotros en Corrientes tenemos muy pocas rutas asfaltadas y son nacionales prácticamente. Salvo este tramo que se está haciendo ahora en la ruta 5, unos 20 kilómetros aproximadamente de Capital hasta Laguna Brava, que es una suerte de autovía, doble mano, con iluminación, parece que está quedando muy lindo y pronto a ser inaugurada. Después las otras rutas asfaltadas que tenemos son 2 troncales importantes que bordean el río Uruguay, la ruta nacional 14, y que bordea el río Paraná, la ruta nacional 12, que ambas terminan en Misiones. Después tenemos una ruta que corre, digamos, desde Saladas hasta Ituzaingó, nacional, asfaltada 118, y una que une el este con el oeste, digamos, la 123, que sale unos kilómetros arriba de Bellavista y termina en la localidad de Paso de los Libres. Después tenemos... esa ruta está habilitada. Esta ruta está habilitada y se hizo últimamente muy famosa porque es la ruta que pasa por 9 de julio con el famoso caso de este niño Loa. Básicamente, después tenemos la 119 que une la localidad de Curuzú-Cuatiá, de Mercedes, con Curuzú-Cuatiá, y ahí se llega a la ruta nacional 14. No más que eso, una 127 que es la que sale de ahí de la ruta nacional 14 a la altura de la autovía y se va hasta Entre Ríos, en muy mal estado de situación. Ahora, ¿hay una autopista de Curuzú, Mercedes, hacia Entre Ríos? ¿Autovía? No, autovía hay de la ruta nacional 14, que viene desde Mocoretá, Corrientes, sí, pasa por el acceso a Montecaseros y llega al empalme con la ruta 119, que es la que está entre Mercedes y Curuzú-Cuatiá. Y ahí dobla hacia la derecha y se dirige hasta el acceso a Paso de los Libres. Es más, el acceso, que son unos 20 kilómetros, se incorporó a la autovía y se la remodeló y construyó como autovía. Hoy está despedazada. Son múltiples los reclamos de las entidades de comercio, de la industria, reclamando por el arreglo de esta vía, independientemente del arreglo del puente, que también en el lado argentino está muy deteriorado. Por lo demás, entonces, las rutas que tenemos provinciales son de tierra. Recientemente se tomó noticia a través de los medios que el gobierno provincial hizo una importante inversión en maquinaria para repartirla entre los distintos distritos de vialidad provincial que tiene la provincia para el manejo, conservación, mantenimiento de las rutas de tierra. Pero siempre esto no alcanza y es relativo, porque también el otro tema que solemos tocar en el programa, la sobrecarga de los camiones. La sobrecarga de los camiones, que no es controlada, tiene que tener la existencia de básculas en un importante sector de todo el territorio provincial para controlar el peso de los camiones. Y ni hablemos si hay lluvia, porque tampoco se respeta. Vialidad Nacional, provincial, a través de su ley, establece, conforme a los milímetros caídos de agua, 24 o 48 horas de prohibición de circular camiones. Pero esto no se respeta, no se controla y las rutas se deterioran porque son de tierra y por más conservamiento que le hagas no alcanza. Hay una prohibición para que camiones transiten en por ley provincial, la de creación de la Dirección Provincial de Vialidad,
de acuerdo a la cantidad de agua caída, se establece un plazo de no circulación de camiones por 24 o 48 horas. No tenía conocimiento de eso porque no se cumple. No se cumple. Y no se toma ninguna medida como para decir vamos a cumplir. Y eso también, ese peso también se traslada, la falta de control se traslada después al puente General Belgrano, ¿no? Obviamente, eso se traslada, es así. Entonces, bien vos decías y hablaba de las rutas. Yo tomé conocimiento de cuál fue el convenio que en trazo grueso firmó el gobernador con el gobierno nacional, en el sentido que el gobierno provincial se va a hacer cargo de ciertas obras. La mayoría generalmente son obras educativas, de jardines de infantes y algunos otros colegios de tipo primario o secundario. Otras que ya estaban en cabeza de la nación, la va a continuar haciendo la nación y sufragando el costo de su. Y queda un tercer paquete a definir que todavía no fue arreglado. Todo muy lindo aparentemente en los papeles, pero de esto ya hace como 2 o 3 meses que se firmó el acuerdo y no se ven reactivaciones de obra. La provincia básicamente está interesada en el tramo de la autovía desde la Virgen, desde el acceso a Santa Ana hasta el Riachuelo, obra que lleva 3 o 4 años de paralización y finalmente no se puede retomar ritmo, inaugurarla. Y ya creo que van como 3 o 4, que es lo más importante, accidentes con costo de vida humana. Entonces, digamos, hasta ahora nos avisora una solución al problema de los caminos en la provincia de Corrientes, sin perjuicio de que hay otras obras que pareciera ser van a ser atendidas. Por si fuera poco, noticia del diario de hoy, aumento del peaje. Hay un nuevo aumento del peaje en el corredor, ¿no es cierto?, que viene desde Misiones, pasa por Corrientes y sigue hasta terminar en la ruta 12 con el cobro que está instalado acá en el Riachuelo. Dicen que siguen aumentando el peaje. Ahora, la queja es, cobran peaje, recaudan dinero, ¿y dónde se vuelca el dinero recaudado que está destinado justamente al mantenimiento de rutas y conservación de rutas? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay un descontrol y pareciera ser que hay algo de eso, porque también hoy, en el diario de hoy, se dice que finalmente la nación va a privatizar el sistema de las concesiones por peaje de caminos. Ahora, hay una disposición última que se abrió el registro para liberar el servicio de transporte a media y larga distancia. Sí. Eso es importante. Ahora, tan importante es el estado de las rutas como el estado de las distintas calles y grupos de la ciudad, porque en el aumento que se hizo del transporte urbano se toma en cuenta también el estado de las calles, de las avenidas, porque se aduce el aumento de problemas de cubiertas y demás, que tendría que, es que eso presiona sobre el precio del boleto, el costo del boleto. Correcto. Y que con buenas calles y demás, eso se reduciría, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo que pasa es que la capital es muy grande y nosotros vemos las mejoras prácticamente en el centro, donde hoy por hoy se ven que están asfaltadas, recapadas, sí, arregladas. Pero sí, hay barrios importantes, permanentemente se escuchan quejas de barrios con calle de tierra todavía, sin enripiar, a pesar de que se hizo un importante trabajo de enripiado de calles en los aledaños y en los barrios, pero se ve que no alcanza. Y por otra parte también otro tema que estoy estudiando, estoy tratando de investigar para no hablar. Vos recordarás que cuando le hicimos la entrevista al director de puertos de Corrientes, se abordó la temática y se preguntó, inclusive yo creo que fui el que le dije si es que la municipalidad está haciéndose la distraída o miraba por otro lado ante el tránsito importante de camiones de gran peso
en la avenida Costanera, Poncho Verde, Armenia, para llegar a la ruta 12, a los fines de hacer la logística de llevar y traer madera del nuevo gran aserradero inaugurado en Virasoro, porque tienen que utilizar el puerto de Corrientes, habida cuenta que no hay otra manera de hacer esta sí, y el puerto de Ituzaingó, que sería el indicado, si no hay el calado de confluencia de Ituzaingó, digamos, les va a convenir siempre a la industria maderera y otras más, venir hasta el puerto de Corrientes, que está allá dentro de la red troncal, que sería la que se va a licitar y que estamos todos esperando la licitación, y más que la licitación estamos esperando el dragado y balizamiento, ¿no es cierto? Ahora bien... De todo modo, perdón Toto, sí, eso significa un incremento en el flete, porque una cosa es traer el flete 100 kilómetros de Virasoro a Ituzaingó para poder tomar, ¿no es cierto?, las barcazas, y otra cosa es trasladar desde Virasoro hasta Corrientes casi 400 kilómetros en camión. Entonces estamos encareciendo el flete y el costo del traslado de la madera, y obviamente eso se refleja en los precios. Ahora, vos bien dijiste, hablaste de la logística. La logística comprende no solamente el puerto, sino el equipamiento que tiene que tener el puerto. Y lo que hoy en día, que se hace todo el transporte de mercaderías por contenedores, hay que ver cuándo se va, o si ya está previsto en Ituzaingó, porque la información sobre el puerto de Ituzaingó es escasa. Si ya está previsto en las grandes grúas que son necesarias para levantar contenedores de 30 o 40 toneladas para ir poniéndolas encima de las barcazas que van a estar seguramente esperando la carga. Ahora, se dice que el puerto de Corrientes es el puerto ideal porque está precisamente en la red troncal. Pero el problema que tiene, y lo señala un especialista con el cual hemos tomado contacto vía telefónica en Buenos Aires, que el puerto tiene el problema de que está en el centro de la ciudad, que se hizo el puerto hace siglo pasado, comenzado el siglo pasado, y era un puerto para, más que nada, para atender el movimiento de pasajeros fluvial, ¿no es cierto? Sí, lo mismo que lo otro que le estaría faltando, no sé si está previsto, supongo que sí, el puerto de Ituzaingó, pero en el de Corrientes no tenemos la presencia de báscula, no tenemos la presencia de... Yo sé, ¿cómo sé cuánto pesa cada uno de esos containers, ya sea cargado o descargado? ¿No meritaría un control del peso antes de pasarlo a los camiones, de los camiones a las barcazas, para controlar un poco? La infraestructura del puerto de Corrientes es viejísima. Yo lo he dicho en su momento también acá en el programa, y se lo dije a Escobar, que en una bajante importante, estando yo frente al ministerio, se me informó, se hizo revisar, porque se puede acceder a la parte de abajo del puerto, cuando el río está muy bajo, y controlar. Y había un deterioro incipiente que sería digno de ser trabajado, y por qué no ahora, justamente que estamos con una bajante importante del Paraná, volver a revisar esa situación, porque en esos playones se está poniendo mucho peso. Así es. Bien, hay que ver también el utilaje que tiene el puerto de Corrientes para trabajar y levantar esas toneladas. Ahora, uno ve, decía el ingeniero Simula, que en Canadá prácticamente en las rutas no se ven camiones, porque todo se hace por trenes, ¿no es cierto? Y acá es totalmente a la inversa, ¿no es cierto? Bien, Marcelo, hay que seguir de cerca esto, pero si los gobiernos se preocupan más por temas de políticos y demás, no vamos a encontrar el apoyo necesario para este desarrollo. La última pregunta es la siguiente. Se habla mucho del contacto océano-pacífico y atlántico por una ruta transoceánica. Esa 123 que señalás, que va desde Paso de los Libres, digamos, a Goya,
llega hasta... Entre Goya y Bellavista, entre Goya para y poner un Bellavista, punto intermedio. digamos, esa es una ruta que ya está y que seguramente forma parte de, lo tenemos en el mapa, de una conexión Atlántico-Pacífico que termina en los puertos chilenos, en La Serena, y de este lado en Porto Alegre, del lado de Brasil. Ahora hay que ver si se están haciendo las conversaciones necesarias que nos permitirían, por ejemplo, en el caso del arroz y otros productos, salir directamente a Oriente por una ruta transoceánica y no tener que dar prácticamente la vuelta al mundo. Bien, muchas gracias por tu ayuda siempre y seguiremos atendiendo este problema de la logística del transporte en nuestro país. Con mucho gusto, Toto, y muchas gracias, porque para mí esto es algo que lo llevo, ¿no es cierto?, dentro de mi formación y que me encanta tratar. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. La escuela número 2 de Corrientes, Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en la calle Buenos Aires, frente a la Plaza 25 de Mayo, cumple el día 25 150 años de iniciar su labor docente. Durante esos 150 años, una gran cantidad de alumnos pasaron por esas aulas. Incluso quien les habla comenzó su paso o ingreso a la enseñanza pública cuando tenía 5 años, es decir, 1938. Yo nací en el 33. Hice casi toda mi escuela primaria en la Escuela Sarmiento, salvo cuando estábamos cursando segundo año, porque antes había primero inferior, primero superior y segundo año, no sé cómo es hoy día. Es decir, en mi tercer año de paso por la escuela, una intervención federal a la provincia y también al Consejo de Educación resolvió que no vayan a las escuelas varones y mujeres. Había un sacerdote que estaba manejando el tema. Y la Escuela Sarmiento quedó como escuela de mujeres. Entonces todos los varones fuimos trasladados a distintas unidades, y a mí y a mi hermano Miguel, que cumple el día 19 de este mes 94 años, estaba un par de años adelantado a mí, fuimos trasladados a la escuela Moreno. El hecho destacable es que siempre se trata de que a las escuelas vayan los que viven cerca. Nosotros vivíamos, mi hermano y yo, mi hermano Miguel, el rubio, vivíamos en Plácido Martínez 730, es decir, a 2 cuadras de la escuela Sarmiento. Ahora bien, con motivo de celebrarse hace 50 años los 100 años de la Escuela Sarmiento, fui invitado, yo tenía 41 años en ese entonces, fui invitado por la dirección de la escuela a decir unas palabras como exalumno de la escuela en ese momento. También participé de la entrega de premios y se le entregó una plaqueta a la entonces ministra de Educación, la señora Emma Tacta de Romero, que era el gobierno de Julio Romero en ese entonces. Bien, las circunstancias da que ahora, 50 años después, he sido invitado para decir
unas palabras para el acto y también unas palabras a los alumnos un día antes, el día 24. Resalto este hecho. Cuando hace 50 años el señor Cabral, que era un poeta, escritor, estuvo presente y presentó una de sus obras y le recitó, y lamentablemente hoy no nos acompaña. Tal vez entre mi hermano con 94 y yo con 91 seamos uno de los tantos alumnos de más edad que cursaron sus estudios primarios en la Escuela Sarmiento. La directora, la licenciada Laura Emilia Campos de Alegre, en un programa anterior trajo un grupo de alumnos que están trabajando en algo así como trabajo de periodista dentro de la escuela. Bien, rendimos nuestro homenaje a la Escuela Sarmiento, también a su patrono, Domingo Faustino Sarmiento, que es el que creó la escuela pública. Y volvemos a lo que decíamos al comienzo al hablar de universidad. Nadie está en contra de la educación pública y gratuita, pero educación, en fin, comienza en la primaria, secundaria y culmina en la universidad. Es decir, que hay que atender todos los tres estratos, no únicamente el tema de salarios docentes de los docentes de la universidad. Bien, vamos a un corte y continuamos. Tenemos elecciones nacionales y provinciales el año que viene. Va a regir en el orden nacional la boleta única. Ahora, en el orden provincial, las provincias tienen que adaptarse o no al mismo sistema. Ya existe la boleta única en Mendoza, Santa Fe y alguna otra provincia. Acá en Corrientes está en tratamiento legislativo adoptar el sistema de la boleta única. El kirchnerismo, digamos, nacional, se opone al tema de la boleta única, porque le hace perder, sostienen, presencia, digamos, y control sobre el votante, que es una de las cosas que se trata de evitar con la boleta única. Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con aspiraciones también de continuar, o de presidenciales también, ha dicho que en la provincia de Buenos Aires no regirá la lista única para las elecciones provinciales. Es decir, que las fechas tienen que ser las mismas, porque hay una ley que establece que así sea. Entonces no puede abrir la elección provincial por un lado y la elección nacional por el otro. Eso afecta digamos, a la claridad en el voto, sobre que la boleta única ya en sí es un poco complicada. Si se le agrega el tema de que va a haber boletas provinciales, ¿cómo va a funcionar el sistema? La boleta única no se reparte, se entrega en el momento que el ciudadano va, presenta su documento de identidad y se le entrega la boleta única para que vaya al cuarto oscuro, va con una lapicera, se sienta en un banco y tilda cuál es el partido, porque van a estar todos los partidos que oficializan candidatos, van a estar en esa boleta única y tiene que marcar con un tilde cuál es la boleta o el cargo que pretende votar. Esto va a traer confusión, sin duda. Va a traer confusión, por lo que yo presumo y pregono de que habría que tener alguna fotocopia
o varias fotocopias de la boleta única para que en los comités y de los partidos políticos se pueda instruir al ciudadano, y en otras instituciones, incluso instituciones del gobierno, digamos, donde se pueda instruir al ciudadano cómo es el tema. Porque si no hay una instrucción previa, el ciudadano que va a votar y que tiene, lamentablemente, no tiene desarrollado bien su sistema educativo, no le va a ser fácil encontrar o manejarse con los tildes y demás. Entonces es imprescindible que haya una preparación previa, digamos, para que se enseñe cómo tiene que hacer al momento de ejercitar su voto. Bien, ahora, está muy confuso el panorama político para el año que viene. Acá en Corrientes teníamos, digamos, elecciones dentro de la Unión Cívica Radical, donde hay un fuerte enfrentamiento entre Ricardo Colombi y el gobernador Gustavo Valdés. Las elecciones se iban a hacer internas el día 27 de octubre. Pero un fallo judicial de la Justicia Federal confuso, porque por un lado ratifica las fechas que estableció la convención del Partido Radical del 27 de octubre, ratifica que las elecciones se hacen, pero por otro lado ratifica que la conducción del Comité Central es presidida por Ricardo Colombi hasta que se elijan las nuevas autoridades. Es decir que supuestamente hasta las elecciones del 27 de octubre que se iban a realizar, y después explico por qué se iban a realizar, Ricardo Colombi seguía siendo presidente del Comité Central. Y entre las facultades del Comité Central está la de fijar fecha para las elecciones internas. Y las fechas del 27 de octubre fueron fijadas por la convención. Por eso digo que el fallo ha sido confuso, porque al prorrogar el mandato del Comité Central encabezado por Colombi y ratificar también en otro artículo las elecciones fijadas por la convención el 27 de octubre, hay un contrasentido. Y era evidente, yo personalmente esperaba la reacción de Ricardo Colombi, que no quiere las internas, y aquel que no quiere internas es porque teme perder, y el que quiere internas cuanto antes es el que cree o está convencido de que va a ganar las internas. Es decir, como síntesis de lo que estoy exponiendo, las elecciones del 27 de octubre internas en el radicalismo están en cuestión y seguramente se van a resolver en una cuestión judicial. Pero si tenemos en cuenta que hoy estamos en 11 de octubre, la resolución judicial tendría que salir en 48 horas, diciendo cuál es válida, la del 27 de octubre o la del 18 de mayo. Si no hay una resolución judicial, va a quedar, que una resolución judicial que ratifique la fecha de octubre fijada por la convención, va a quedar firme la de Colombi del Comité Central del 18 de mayo del año que viene. Es decir, que se prorroga la elección prácticamente 7 u 8 meses, lo cual significa la posibilidad de ir armando algo por el lado de Colombi cuando Valdés ya tiene todo armado y se realizó un acto muy numeroso donde se habló de la proclamación de Valdés como presidente de la Unión Cívica Radical. Cargo, repito, que ahora
lo ejerce Colombi, y hasta que sea suplantado, y se iba a ser suplantado luego del 27 de octubre. Pero entró este otro tema y vamos a ver cómo se resuelve. Lamentablemente yo preveo una división del radicalismo. No creo que lleguemos a las elecciones del año próximo con un radicalismo unido, lo cual va a ser un factor determinante en la elección de gobernador de la provincia que se tiene que hacer, y demás legisladores provinciales y también legisladores nacionales, porque quien va a fijar las candidaturas es la convención, pero la convención en la fecha que se dé como válida para la realización de las internas y se renueve la convención y el comité central. En el otro campo, en el lado de, digamos, del justicialismo, hay un objetivo, digamos, un clamor por Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta o una vicepresidenta, y que es quien con el dedo lo marcó a Fernández como candidato a presidente en las últimas elecciones nacionales. Ahora hay un clamor, vamos a volver, para que vuelva otra vez Cristina a encabezar. Nunca fue presidenta del partido, para que sea ahora presidenta del partido. Y ella dice que pretende ser presidenta para ordenar el partido y evitar las fugas de votos que se producen en apoyo del gobierno de Milei con quien está enfrentado. Ahora entra en esto también la disputa del tema de, digamos, de miembros de la Suprema Corte. Pero antes de entrar a hablar de eso, veamos qué pasa dentro del justicialismo. Peronismo, dicen algunos, otros hablan de kirchnerismo, justicialistas pero kirchneristas, y otros son justicialistas pero de Perón. El gobernador de La Rioja, Quintela, hace tiempo, hace meses, que venía proclamando su pretensión de ser presidente del Partido Justicialista. Ahora le salió, incluso tuvo una reunión previa a su lanzamiento con Cristina, y aparentemente de ahí salió con la venia de Cristina para que se presente. Pero transcurridos los días empezó este operativo Clamor, digamos, donde en la marcha de estudiantes, o en la marcha general de estudiantes, sindicatos, docentes, todos pasaron por el Instituto Patria, donde está Cristina, y saluda, y la gente lo aplaude en esta manifestación contra el veto del presidente Milei a la ley de universidades. Bien, todos pensamos, yo incluso, que la única que podía unir al Partido Justicialista, que tiene varias fracciones, era Cristina. Yo estaba convencido de eso. Y seguramente los que están propiciando su candidatura también piensan eso. Pero resulta que Quintela, gobernador de La Rioja, junto con el intendente de Avellaneda, que es una de las regiones electorales de la provincia de Buenos Aires más fuerte y que responde a Kicillof, se reunió con Quintela y lo apoyó para que siga en su pretensión de ser presidente. También Florencio Randazzo, hombre fuerte del peronismo, justicialismo, se manifestó en contra de la candidatura de Cristina, también el radicalismo de Córdoba. Es decir, que no está pavimentado el camino de Cristina a la presidencia.
va a tener que superar varias disidencias que decía Perón, y me lo hacía recordar un amigo, que cuando ellos se pelean desde afuera parecen como los gatos, una pelea entre gatos, pero que en la realidad se están reproduciendo. Es decir, con esta frase, que todos se pelean, pero cuando llega el momento, todos se unen en una sola lista. Sin duda esto es importante. Tan importante es que se agita en estos momentos que puede haber una imposibilidad legal para que Cristina presida el partido justicialista. Resulta que ella tiene una condena de prisión por 6 años por manejos en la obra pública de Santa Cruz. Ella tiene sentencia de primera instancia y se espera una sentencia en segunda instancia que tendría que salir en estos días y se está demorando un poco, digamos, no sea que se demore tanto, en la que se presume que va a ser ratificada esa condena y le queda a Cristina recurrir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Qué importancia tiene todo esto? Primero, esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Resulta que se está tratando en el Congreso una ley de ficha limpia. ¿Qué significa ficha limpia? Que no puede ser candidato a un cargo nacional, ni siquiera a una elección interna, aquella candidato o candidata que tenga sentencia de Cámara. ¿Entendió? Cristina tiene sentencia de primera instancia, apeló su condena a 6 años de prisión, apeló y está en estos momentos en consideración de la Cámara, que ya le rechazó a Cristina la exclusión de uno de los 3 jueces de la Cámara. Fue rechazada ese pedido de exclusión. Es decir, que todo parecería indicar que se va a ratificar el fallo de primera instancia. Ahora bien, si se sanciona, si se la, si se la condena también, se ratifica la condena en segunda instancia y se sanciona, ojo, si se sanciona la ley de ficha limpia, entonces Cristina no va a poder ser candidata. De todas maneras es muy difícil pretender ser candidato a algo teniendo una condena en segunda instancia, aunque siempre queda la última palabra para que la sentencia quede firme de la Corte Suprema. Y ahí entramos a la Corte Suprema. El gobierno propuso al hijo y a García Mansilla como candidatos a miembros de la Corte. Uno de ellos va a ascender recién. Hay un cargo vacante en la Corte y ahí se lo pretende ubicar al hijo. Y al otro candidato se lo pretende ubicar, pero recién puede tomar posesión dentro de un par de meses o antes de fin de año, porque cumple ya los 75 años, que es el límite que establece la ley para ser miembro de la Corte. Es decir que de los 5 miembros actuales de la Corte, 2 van a ser designados por Milei, pero quedan otros 3 que no son muy favorables o muy adictos a la figura de Cristina. Ahora, Cristina no está conforme únicamente con que los 2 candidatos del presidente sean, confirmados, sino que pide que la Corte se amplíe de 5 a 9 miembros para poder, pero para esos miembros, esos 4 miembros que se incorporan,
2 los tiene que proponer ella. Si no, no está dispuesta a darle la conformidad a, digamos, al hijo y al otro postulante, que ya dijo Milei, o entran los 2 o no entra ninguno. Pero eso parece que se está diluyendo porque no sé por qué, cuál es el motivo del interés real del gobierno con Lijo. Pero hacíamos mención en el programa anterior a que Lijo, el juez Lijo, parece que fuera el hijo, Lijo, con L, el juez Lijo, estuvo en una reunión del sindicato de empleados municipales, reunión en la que se habló pestes del gobierno de Milei. ¿No será que el hijo es un punto de apoyo para que, digamos, que pueda transar con los sindicatos? Todo está en la penumbra y este tema del radicalismo de Corrientes se refleja también con el disgusto del gobernador Valdés, porque senadores de la Unión Cívica Radical nacionales votaron, digamos, en contra del veto de Milei, y hubo otros 2 que votaron a favor del veto, entre ellos Lisandro Almirón, que es dirigente de La Libertad Avanza, y el otro que votó a favor del veto es el diputado nacional recientemente asumido, que es miembro de ELI, el partido del presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes. Bien, de esta forma, con este panorama tan confuso, porque incluso La Libertad Avanza ya tiene personería nacional. Hay que ver quién va a ser el presidente de La Libertad Alianza acá en Corrientes, seguramente Lisandro Almirón. Y después vendrá la designación de candidatos, y hay que designar candidato a gobernador de la provincia, gobernador y vice, el año que viene, intendentes en todas las ciudades y renovaciones parciales desde concejales hasta diputados provinciales y senadores provinciales. Es decir, que algo que no cuadraría, pero es así. Hay mucho para repartir, para hacer un frente, va a haber un frente pro Milei y habrá un frente contrario. Días pasados, el doctor Simonetti nos decía que toda esta pretensión de Cristina de ser presidenta del Partido Justicialista y candidata a diputada nacional en primer término por la provincia de Buenos Aires, lo favorece a Milei, porque todos ven en Cristina volver atrás, dar un paso atrás con todo lo que se ha hecho. Por eso cuando se dice vamos a volver, no provoca entusiasmo en la gente común, provoca temor. ¿Volver a qué? A lo que era el gobierno de Fernández, lo que fueron los gobiernos kirchneristas. Tal es así que hay un dirigente importante de provincia de Buenos Aires que dice que el kirchnerismo parece querer hacer una monarquía. Primero Néstor, segundo Cristina y tercero Máximo, como si fuera hereditaria la presidencia del Partido Justicialista. Bien, esperemos tener todo esto más claro para nuestro próximo programa. Será hasta entonces.